Primera a Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. De ahí vamos a comenzar entonces la clase de hoy día, la exposición de esta tarde. Y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. La verdad, hermano, es que esta enseñanza del arrebatamiento o del rapto de la iglesia ya constituye un hecho que está en el futuro y que es el evento futuro más importante que viviremos como iglesia. El rapto es una enseñanza para la iglesia. No es una enseñanza para la sociedad, no es una enseñanza para la política, no es una enseñanza para el mundo, sino es una enseñanza para la iglesia. Y entonces es necesario que dentro de los acontecimientos que estudiamos en la escatología, estudiemos esta enseñanza del rapto o del arrebatamiento, ¿ya? La primera pregunta que vamos a respondernos es: ¿qué significa la palabra rapto o arrebatamiento? Recordemos que hemos estado estudiando en estas últimas semanas el tema de panorama profético del fin de los tiempos y hemos visto varios temas. Ya hablamos de las señales del fin de los tiempos. Hoy día quiero exponer el tema del rapto o el arrebatamiento. El domingo, si Dios quiere, quiero predicar acerca del anticristo y la gran tribulación. Ese es el tema para el domingo, para ya la siguiente semana ir finalizando con lo que es el Armagedón y el milenio. La palabra rapto viene de una palabra griega que significa arrebatar. Viene del vocablo griego arpazo y se dice del acto del Espíritu del Señor con respecto a Felipe, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, verso 39, dice que Felipe fue arrebatado. O el apóstol Pablo cuenta que tuvo una experiencia que fue llevado, arrebatado al cielo. Entonces, tiene que ver con un cambio de lugar, con que la persona es transportada milagrosamente, de manera automática, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. Y esta palabra, arpazo, se refiere también a el traslado de la iglesia a la presencia de Dios. Seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor, dice el apóstol Pablo. También la palabra arrebatar se usa en el libro de Judas, ya en el versículo 15, Judas, ya 23, perdón, el versículo 23, cuando dice que a aquellos que han creído estas falsas enseñanzas, a algunos arrebatarlos del fuego, dice. Y ahí la palabra arrebatar significa salvar a alguien de un peligro inminente. Y dentro de la enseñanza de la escatología ya entendemos que el arrebatamiento tiene que ver con sacar a la iglesia de un escenario negativo, de un escenario dantesco, ya tenebroso, y que es necesario que la iglesia sea sacada del medio del espectáculo de este mundo. Y eso es el arrebatamiento, un momento en que el Señor
va a sacar rápida, violentamente a la iglesia desde este escenario del mundo, para que en el mundo se desaten una serie de hechos, de juicios contra esta humanidad. Y eso es lo que nosotros creemos y enseñamos. ¿Por qué el apóstol Pablo en determinado momento recibe esta verdad, esta revelación? Porque no hay una doctrina del rapto en el Antiguo Testamento, sino que Pablo la enseña. La doctrina del rapto está ligada a lo que es la resurrección. Porque así como creemos que Cristo resucitó, así también creemos que los muertos en Cristo resucitarán. Porque el rapto tiene que ver con toda la iglesia. No solamente con la iglesia presente, con la iglesia que esté viva en el momento del arrebatamiento, sino también con aquellos que han muerto en la esperanza de la resurrección. Es más, en el Antiguo Testamento hubo personas que murieron esperando a ese Salvador prometido desde el tiempo de Adán. La primera promesa de salvación está en el libro de Génesis. Y pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la serpiente, y la simiente de la mujer. Y hay una primera promesa de redención ahí en el libro de Génesis. Y todos aquellos que vivieron en esa esperanza y en esa promesa de un Salvador, como los patriarcas, como Abraham, como el rey David, y todos los santos del Antiguo Testamento que murieron con la esperanza puesta en un Salvador, que no lo conocieron, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, ellos por la fe vieron esa salvación y murieron con esa salvación, ellos un día resucitarán. Pero asimismo aquellos que conocieron a Cristo, lo recibieron como Salvador, fueron, como dice el libro de Juan, hechos hijos de Dios, un día también van a resucitar. Entonces, la enseñanza del rapto de la iglesia está asociada a la enseñanza de la resurrección. Por eso, otro pasaje también está en el libro de 1 Corintios capítulo 15, que es donde se nos enseña el tema de la resurrección. La resurrección de los cristianos será una resurrección corporal. ¿Ya? Eso lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, la iglesia en Tesalónica, que fue fundada por el apóstol Pablo, a los años después sufrió una gran persecución, de manera que muchos de sus hermanos fueron perseguidos y fueron muertos a causa entonces de las aflicciones que ellos sufrieron. Y esto, por cierto, causó una gran tristeza a los hermanos en Tesalónica, y el apóstol Pablo les dice, en cuanto a los que duermen, en cuanto a los que han muerto en Cristo, y les dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces, esta enseñanza del rapto o del arrebatamiento está ligado a nuestra esperanza de la resurrección. Y siempre que vamos al cementerio a acompañar o a dejar a algún hermano nuestro, familiar nuestro, que se va con el Señor, que fallece, vamos tristes, por cierto, porque la Biblia no nos dice que no nos entristezcamos, sino que nos entristezcamos como es natural, pero vamos con esa esperanza que un día va a resucitar. Y que si nosotros morimos antes que el Señor venga, también vamos a resucitar. Por tanto, ellos creían, por cierto, como yo les expliqué hace 2 clases atrás, que ellos iban a ser arrebatados en el primer siglo, lo que es la inminencia del rapto. Y ellos murieron, los primeros cristianos, en esa esperanza. Y creo que todos nosotros algún día, cuando lleguemos al final de nuestra carrera, si el Señor nos llama jóvenes o nos llama muy viejos, Dios lo sabe, lleguemos hasta el final de nuestros días con la misma esperanza, de que me muero, pero voy a resucitar con Cristo. Y si nosotros tal vez somos esa generación que no va a morir, sino que vamos a ser arrebatados, que vivamos también en esa esperanza. Ahora, es importante que tengamos claro que hay una diferencia entre 2 términos que generalmente se confunden al estudiarlo. Está lo que es el arrebatamiento y está lo que es la segunda venida de Cristo o la venida de Cristo. Yo les expliqué también en la primera clase que había una palabra griega que es parusía, que es la venida de un rey,
aparición, ¿cierto?, de nuestro Salvador. Y en el libro de Apocalipsis se nos presenta a Cristo viniendo en gloria con sus escogidos a hacer guerra contra la bestia, contra el anticristo y a derribar a todas las huestes que van a estar en ese minuto destruyendo este mundo. Eso es la venida de Jesucristo, ¿ya? Y son dos hechos que comúnmente lo encontramos muy ligados unos al otro. Y hay un tercer término, el término Día del Señor, que también se refiere a una serie de acontecimientos que ocurrirán justamente a partir del rapto, del arrebatamiento. Empieza todo un programa profético de Dios. Entonces quiero explicar, tal como dice aquí el PowerPoint, la diferencia entre la palabra rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. A pesar que a veces es difícil distinguir estos dos términos, sin embargo, al estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es muy importante entonces diferenciar estos dos términos. El arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevar a su iglesia. Dice que nos encontraremos con Jesús en el aire, a todos los creyentes de la tierra. El arrebatamiento está descrito en primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 18, que fue el texto con el que comenzamos hoy día la exposición, y también en primera a los Corintios 15, 50. Y vamos por favor ahí a primera a los Corintios 15, 50, que nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Note bien ahí la palabra transformados. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí se repite este término, transformados, porque es necesario, y aquí está la razón, que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Hermanos, aquí el apóstol Pablo describe algo muy importante, la manera en que seremos arrebatados. No vamos a abandonar nuestros cuerpos se van a ir, van a desaparecer. Pero la palabra importante es la palabra transformado, la naturaleza de este cuerpo. Y ahí lo dice, cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, cuando lo corruptible se vista de incorruptible, la expresión ahí es cuerpo glorificado. En griego la palabra es soma neumaton, cuerpo espiritual. Ahora, me gustaría explicar, porque este texto se usa como base en un grupo que ellos enseñan que los cristianos no pueden donar sangre ni pueden donar órganos, porque como ellos también enseñan en la resurrección, dicen que si donan un órgano de su cuerpo después no podrán ser resucitados por Cristo, porque le va a faltar un miembro de su cuerpo. La verdad que a la luz de la Escritura, la palabra clave ahí es transformado. Metamorfosis, transformación, cambio de naturaleza. Lo que va a resucitar de nosotros es nuestro cuerpo, pero en su naturaleza espiritual. El hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. Y el milagro de la resurrección es que lo que quede de este cuerpo se va a rejuvenecer, se va a glorificar. Cuando Cristo fue transfigurado, por ejemplo, delante de sus discípulos, Él no perdió su apariencia física, pero su cuerpo resplandeció
y fue un cuerpo que ya después traspasaba las leyes naturales, podía atravesar las paredes, podía trasladarse, ¿cierto?, en la dimensión del tiempo y del espacio. De hecho, el apóstol Pablo dice haber estado en la presencia de Dios, ha sido arrebatado. Entonces, este milagro va a ocurrir con nuestro cuerpo, pero a Dios no le va a molestar que alguien, por ejemplo, resucite sin uno de los órganos de su cuerpo, porque entendemos que nuestra información genética está en la sangre. Así que a Dios le va a hacer falta solamente la información genética que hay en nuestro ADN para de ahí tomar, ¿cierto?, nuestro cuerpo y glorificarlo. Yo pienso, por ejemplo, en esas personas que murieron en el 11 de septiembre del 2001, cuerpos que desaparecieron, se desintegraron. Y yo me acuerdo cuando fue eso, conversábamos siempre en ese tiempo, decíamos, muchos de esas personas tal vez eran cristianos, de hecho lo eran, y sus cuerpos desaparecieron, se desintegraron. Por cierto, ellos también van a resucitar. Y de algún lugar el Señor va a juntar esas partículas de esos cuerpos que ya se habrán dispersado en el aire o en el mar o en la tierra, y el Señor las va a juntar y se van a volver a armar. O cristianos que han muerto calcinados sus cuerpos, incinerados, o personas que están muertas hace años y los huesos están ahí en alguna parte, y esos huesos van a retomar su vida, como la profecía de Ezequiel 37, ¿cierto?, del valle de los huesos secos, y se van a levantar de alguna parte, se van a unir hueso con hueso. Porque este cuerpo, por cierto, se corrompe, es un cuerpo que está sujeto a corrupción. Pero ahí la Biblia dice, se va a vestir. O sea que va a venir una nueva naturaleza sobre nuestro cuerpo, y con esa nueva naturaleza seremos arrebatados. Y será un milagro, porque nuestros cuerpos físicos van a desaparecer. Como primicias de eso, tenemos ahí en el Antiguo Testamento, por ejemplo, al profeta Elías, que fue arrebatado en carros de fuego, y su cuerpo desapareció. Y es una señal, un símbolo profético en el Antiguo Testamento, que así como Elías fue arrebatado con carros de fuego, así también la iglesia un día será arrebatada. Hay ahí una comparación, un símil, ¿no? No es que se esté predicando esa doctrina en el Antiguo Testamento, pero es una figura. Y ahí tenemos entonces cómo el apóstol Pablo nos explica cómo seremos resucitados y arrebatados. Ahora, la segunda venida es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, para destruir el mal y restablecer su reino milenial. La segunda venida está descrita en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Yo les ruego que lo busquemos. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, obviamente Jesucristo, porque este es un título que le da el apóstol Juan a Jesús. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, se seguían en caballos blancos. De su boca, o sea, del Señor, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eso es la venida del Señor. Cuando Cristo regrese, entonces ya con sus ejércitos celestiales, con sus santos, ¿cierto?, a acabar con las naciones. Imagínense que es la batalla de la guerra de Armagedón, participarán
las naciones de la tierra, ejércitos de muchos lugares vendrán. Se dice que 200 millones de soldados se van a congregar ahí en ese valle y será una matanza impresionante, hermanos, que nunca ha habido en la humanidad. Pero esa es la venida de Cristo. Ahora, las importantes diferencias que tenemos entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son las siguientes. En el arrebatamiento, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire, ¿cierto? Eso ya lo leímos en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:17, que encontraremos al Señor en el aire. Qué importante la expresión que dice que el Señor viene en las nubes. Y en el Antiguo Testamento hay una palabra que encontramos que nos habla también de una nube. Cuando la gloria del Señor, ¿cierto?, descendió al tabernáculo, ahí en Éxodo 40, ¿cierto?, dice que la gloria del Señor inundó todo el tabernáculo de reunión, de manera que no podían estar adentro los sacerdotes, ¿ya? El Shekinah es la palabra en hebreo, ¿cierto?, que nos habla de la gloria del Señor que viene como una nube. Y esa misma nube, ¿cierto?, es la que un día aparecerá en los aires. Y ahí vendrá el Señor. Ahora, en comparación, en la segunda venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. El arrebatamiento será en el aire. La segunda venida será en la tierra. Que eso lo acabamos de leer ahí en Apocalipsis 19:14. La segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación. Eso está en Apocalipsis de los capítulos 6 al 19. Todo lo que se narra en estos capítulos de Apocalipsis corresponden a un periodo de tiempo al cual se le conoce como la tribulación y la gran tribulación, donde se describe de manera simbólica y literal los juicios de Dios al mundo. El relato que parte en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, habla de un rollo, o sea, un libro, que es un rollo grande, con los sellos, ¿ya? Y que eso simboliza un juicio, una sentencia que se lee al mundo. Es por eso que ese capítulo 5 que nos presenta la visión del Cordero sentado entonces en su trono, tal como la visión que tuvo Isaías en el capítulo 6, es de un juez sentado y juzgando a este planeta. Y ahí estaban entonces estos seres angelicales, a los cuales Apocalipsis les llama los 4 seres vivientes, y que tienen también su correlato con los serafines que se mencionan en Isaías 6. Y Dios, como un juez del mundo, comienza a leer su sentencia. Y sobre este periodo de tiempo, el cual se le conoce como la gran tribulación, se lee la sentencia en el cielo, se tocan estas trompetas y se comienzan a abrir los sellos. Y al abrirse cada sello ocurren cosas. Y el apóstol Juan las ve. Algunas las ve en el Espíritu y algunas las ve literalmente. Y por eso que Apocalipsis hay que interpretarlo a la luz de lo que ve el apóstol Juan, de los códigos teológicos, de las cosas que él ve en el Espíritu y las escribe, y de las cosas literales que vio, pero que las explicó con el lenguaje del siglo I. Carros de fuego con llamas, ranas, langostas que aparecieron y fue abierto el pozo, el abismo. Y por eso que el Apocalipsis tiene distintas interpretaciones. Ya para finalizar después voy a explicar otros términos, eso de las interpretaciones. Pero estamos hablando del rapto y la segunda venida de Cristo. Segundo, la segunda venida ocurre después, como ya lo dije, de la grande y terrible tribulación. En cambio, el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. Y vamos ahí a 1 Tesalonicenses 5:9. Primera a
Tesalonicenses, entonces capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creo que esta es una de las razones por las cuales creemos que la iglesia no pasará la gran tribulación, porque el Señor no nos ha puesto para la ira. La gran tribulación es un periodo de juicio contra el mundo en incredulidad y contra el pueblo de Israel, y tiene un propósito: que Israel, al final de la tribulación, de la gran tribulación, se vuelva a su Mesías, a Yeshua, a Mashiach, a su Salvador. Algunos, porque Israel como nación todavía está en incredulidad, ellos todavía esperan a su Mesías. Y uno de los engaños que va a hacer el anticristo, eso lo voy a predicar el domingo, va a ser con el pueblo de Israel, en que les va a decir a ellos que Él es su Mesías, y lo van a aclamar y lo van a recibir como Mesías y como Salvador del pueblo de Israel, y lo van a aclamar. Los musulmanes también esperan a un Mesías, a un líder que surgirá entre ellos y que los va a unificar como fe musulmana. Y el anticristo también los va a engañar a ellos, por eso que hará un pacto de paz, ¿cierto?, por 7 años, que será un pacto con el cual va a comenzar el periodo de la gran tribulación, de los 7 años de la tribulación. Pero la Biblia dice claramente que la iglesia no está puesta para la ira, sino para alcanzar salvación. Ahí la palabra salvación significa salvarse de un peligro inminente. Apocalipsis 3:10, otra razón, ¿cierto? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Con este texto terminé el sermón del domingo, ¿cierto? Esta palabra que va a la iglesia en Filadelfia, una iglesia que será guardada de la hora de la prueba, de un tiempo terrible, ¿cierto?, para el mundo. Estos son argumentos por los cuales creemos que la iglesia no va a pasar por este periodo llamado la gran tribulación. El arrebatamiento también es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Ya lo leímos, ¿cierto?, estos versos de Tesalonicenses 4:13 al 17, primera, y 5:9. En cambio, la segunda venida incluye el traslado de los incrédulos como un acto de juicio. Vamos a Mateo 24. ¿Qué nos dice ahí de la segunda venida? ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada que Mateo 24 habla de 3 temas? Habla de las señales antes del fin, habla de el arrebatamiento o el rapto, y habla de la venida de Cristo como 3 sucesos. Sucesos que en la mente de los judíos eran una sola cosa. Vamos a Mateo 24, 40 y 41. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El arrebatamiento será, entre comillas, secreto e instantáneo. Por eso el apóstol Pablo dice que es un misterio. No que la iglesia va a ser arrebatada en secreto como enseñan algunas sectas. Ya leímos ahí Corintios. En cambio, la segunda venida será visible. Porque en el arrebatamiento Cristo vendrá en las nubes. Eso será en el aire. La iglesia será arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. O sea, un día estarán en el mall de Puerto Montt lleno de gente y de repente va a haber gente que va a desaparecer. No sé si va a quedar la ropa de la gente. Hay una película que se llama Dejados Atrás, donde aparece que la gente queda la ropa de la gente.
de los autos, los vehículos, etcétera, y se produce un caos mundial porque imagínense que un piloto de avión que sea arrebatado, el avión obviamente se va a estrellar, un auto donde va un santo conduciendo, se va el chofer y el auto va a quedar a la deriva, ¿cierto? Alguien va a estar en el mall y lleno de gente y de repente van a desaparecer una cantidad de personas indeterminadas sin ninguna razón y van a buscar los cuerpos y no los van a encontrar. Entonces eso será, en ese sentido es algo secreto porque no se van a dar cuenta cuánto se fue, a qué hora. En cambio la venida de Cristo sí será visible, porque la Biblia dice que todo ojo le verá, ¿cierto? Vamos a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1:7. Dice así: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Eso se refiere ya a la venida de Cristo. Mateo 24:29, que ya leímos Mateo 24, pero este es otro versículo. Volvamos a Mateo 24. Verso 29 y 30. Dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Se fija que la venida de Cristo sí es algo visible, las naciones se van a dar cuenta. El arrebatamiento tiene relación con la iglesia. La trompeta que va a escuchar, la van a escuchar los escogidos solamente y que van a ser arrebatados. En cambio, la venida de Cristo será una trompeta para todo el mundo, pero una trompeta de juicio. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después que ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Y aquí me voy a detener un poquito porque hay otros argumentos dignos de tener en consideración. Segunda a Tesalonicenses 2:4. Leamos un poquito del 1 en adelante, el 1 al 4. Voy a pedir que alguien lo pueda leer. 2 del 1 al 4. ¿Sí? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, en nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido tratados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. A ver, paremos un poquito. Segunda Tesalonicenses 2. Primera, ya. Ahora sí, vamos a segunda. Muchas gracias. Y en el verso 5 dice: ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Creo que una razón importante, hermanos, por la cual la iglesia tiene que ser arrebatada antes de la tribulación, es que en este periodo se va a manifestar el anticristo. Se manifiesta y ahí dice: el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y de eso habla el profeta Daniel, lo que se llama la abominación desoladora, cuando el anticristo se siente
en el trono de David exigiendo adoración y pleitesía como el rey, ¿cierto?, del pueblo de Israel. ¿Mm? Entonces estamos aquí en 2 Tesalonicenses 4, ¿cierto? Es importante, hermanos, tener en consideración este argumento, que primero, no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Segundo, que para que se manifieste, ¿cierto?, o una de las cosas que tienen que pasar, ¿cierto?, es que se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, y esto será en el periodo de la gran tribulación. Pero, y esta es la clave al final, pero hay en el presente quien lo detiene. Entonces, todo este poder del anticristo, esta obra de Satanás, está detenida por la presencia de la iglesia. Y qué importante, hermanos, que el Señor nos dijo a nosotros, a la iglesia, que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Lo importante que un santo puede hacer es detener los juicios de Dios. Ese principio lo tenemos claramente en el Antiguo Testamento, cuando Sodoma y Gomorra entonces fueron devastadas por el juicio divino. Y que literalmente también ahí Lot fue arrebatado con su familia, pero por la intercesión de Abraham. Y recuerdan el capítulo antes, cuando Abraham discute con Dios y le dice, bueno, si hubiesen 50 justos, pero es que no hay justo, pues le dijo, no hay 50. Y ahí empezaron, bueno, si hubiese uno al final, si hubiesen 5 justos, dijo, por esos 5 yo detengo mi juicio. Entonces, recuerdo que un predicador dijo, ¿por qué fue castigado y fue destruido Sodoma y Gomorra? ¿Por causa del pecado? Sí, por una parte, pero fue destruido porque no había ningún justo. Porque la obra de un justo en una ciudad, aunque estemos en la ciudad más pecadora de la tierra, la obra de un justo, de un hijo de Dios, es detener los juicios de Dios contra una nación. Por eso, hermanos, qué tremendo es cuando una iglesia pierde ese poder. Porque si somos la sal, una de las cosas que hace la sal es frenar la corrupción. Ustedes saben que antes los refrigeradores la sal se conservaba, o sea, la carne se conservaba a través de la sal, para que no se pudra. Y este mundo no se pudre más de lo que está por la iglesia. Entonces, qué interesante es que hay un poder espiritual que detiene la fuerza del mal, porque el anticristo no es una persona, el anticristo también es un poder de maldad anti-Dios, un misterio de la iniquidad, todo lo que se opone a la ley de Dios. Y lo que se opone a la ley de Dios entonces se ve impedido de crecer más por causa de los escogidos. Por eso qué importante que un cristiano marque presencia. No porque se vista de una manera, hable de una manera, sino porque su vida de santidad en el mundo espiritual comunica algo. Y por la gracia del Señor, ¿cierto?, la presencia de un cristiano va a detener los juicios de Dios contra un lugar. A veces uno trabaja para personas que son deshonestas, o nos ha tocado tener jefes a lo mejor que son personas que están bajo el juicio de Dios, pero por causa de un cristiano o de gente que tenga el Espíritu Santo, Dios no castiga ese lugar por amor a los suyos en ese lugar. Y este país ha sido librado de la mano de Dios porque somos un país donde todavía hay un remanente. No digo que todo el pueblo de Dios haga ese peso, pero Dios no necesita una gran multitud, Dios necesita un remanente fiel, ¿cierto?, para guardar a una ciudad, a una nación. Y qué importante, hermano, ese ministerio de la iglesia, que tengamos presente que ese es uno de nuestros ministerios. Y cuando la iglesia pierde entonces ese poder, pierde esa autoridad espiritual, la sociedad queda a merced de los juicios de Dios. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Por eso es que antes del anticristo tiene que venir una apostasía, una negación de la fe, una iglesia debilitada que pierde su fe, que pierde la influencia en el mundo, que tenemos un evangelio nominal, muchos religiosos, muchos evangélicos, pero poca gente realmente con el Espíritu Santo en su vida que detenga este misterio de la iniquidad. Y esos pocos que queden con Cristo en su corazón, que queden marcando presencia y territorio, serán arrebatados algún día. Y cuando la iglesia, los verdaderos hijos de Dios no estén en el mundo, no va a haber ningún impedimento espiritual para que el anticristo se manifieste.
Entonces es importante entender eso, que una de nuestras labores como iglesia es detener, ¿cierto? O es aplazar los juicios de Dios a esta sociedad. Y el día en que Dios nos saque de este mundo entonces va a ver aparecer a este gobernante mundial que es el anticristo. Por eso es necesario que la iglesia sea arrebatada, ¿cierto?, antes de la gran tribulación. Ahora, estamos en Tesalonicenses 5, ¿cierto? Y en segunda de Tesalonicenses. Estamos aquí. Ahora, la mayoría de los teólogos dicen que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho inminente. Aunque hay señales, aunque hay ciertas cosas que nos alarman en este tiempo, ¿cierto?, y que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, el arrebatamiento en sí es un hecho inminente, porque no sabemos cuándo vendrá. Lo que viene después sí hay un orden en la Biblia, pero el arrebatamiento no sabemos. Puede ser hoy día, puede ser en unos años más. Hay gente obviamente que estudia la profecía bíblica y que sobre todo quienes enseñan que la iglesia va a pasar por una parte de la gran tribulación o por toda la gran tribulación, especulan mucho más sobre el tiempo del arrebatamiento. Por ejemplo, algunos hablan de guerras y de algunas guerras que incluso están en la Biblia y que es probable que la iglesia las alcance a ver como una eventual guerra contra el pueblo de Israel al final de los tiempos. Yo la verdad sí creo obviamente que estas guerras van a ocurrir, pero pueden que ocurran al inicio de la gran tribulación como pueden que ocurra antes del arrebatamiento. No hay en la Biblia una señal certera. Tenemos ahí una nebulosa. Y por eso que muchos, y yo coloqué esto acá, el arrebatamiento es algo inminente. Porque si bien hay señales, pero el día y la hora no las sabemos. Entonces hay que estar alerta en cualquier momento. En cualquier momento el Señor viene. A pesar de que mucha gente puede especular, que algunos siempre esperan el mes de septiembre como un mes clave, pero el arrebatamiento tiene más ese sentido de inminencia. Leamos algunos versículos. Aquí en Tito 2:13. Timoteo, Tito, capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué importante lo que dice el apóstol Pablo, aguardando, ¿cierto?, la esperanza bienaventurada. O sea, hay un sentido de inminencia en el Nuevo Testamento. Hay un sentido de inminencia de que Cristo podía venir en cualquier minuto. Yo le explicaba hace algunos días atrás que siempre el diablo ha tenido un anticristo preparado, por si es que este es el tiempo. Y estoy seguro que para esta generación el diablo tiene su anticristo. Y cuando llegue el tiempo, ese anticristo se va a manifestar. Lo va a poseer el diablo de tal manera que la Biblia le va a llamar la bestia. Le va a llamar, no va a ser un ser humano, va a ser un monstruo. Porque va a ser tal la infección, la posesión demoníaca de ese hombre, que la Biblia no le llama un humano normal, le llama la bestia. Va a ser un ser maléfico, pero a la vez va a ser un ser engañador, porque va a engañar a todo el mundo y se va a hacer pasar por Dios. Ahora, ¿por qué es importante observar esta diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Y vamos a ir un poco más rápido porque ya hemos leído casi todo esto. Si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar a través de la tribulación. Por tanto, es importante diferenciar que son dos eventos aparte. Segundo, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no es inminente. El regreso de Cristo tiene fecha y hora. Porque nosotros sabemos bien que la gran tribulación, que dura 7 años, que es la semana 70 de Daniel, va a comenzar con un tratado de paz, ya que va a ser el anticristo con el pueblo de Israel, y ahí va a comenzar un tiempo de 7 años.
va a haber un tiempo, la Biblia habla de esos 7 años, van a haber 2 periodos, un periodo de 42 meses, o un tiempo, otro tiempo y otro tiempo, y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, conocido como la Gran Tribulación. Por tanto, si la venida de Cristo y el arrebatamiento fuera lo mismo, la venida de Cristo tiene fecha y hora. Pero no es lo que la Biblia enseña. El rapto es algo inminente, que tenemos que estar preparados. Tercero, al describir el periodo de la tribulación, en los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis, ya en ninguna parte se menciona a la iglesia. No está la iglesia. Y durante la tribulación, esto que se llama la angustia para Jacob, según Jeremías 37, Dios dirigirá nuevamente su principal atención sobre el pueblo de Israel. Hay un trato hacia el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en este minuto, como dijo alguien, está en la banca, esperando que como nación entre nuevamente al panorama profético de Dios. Dios no ha desechado ni ha olvidado a su pueblo. Qué importante, hermano, entender esto, que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y si Dios ha sido fiel con su pueblo, con Israel, que se le llama en el Antiguo Testamento la esposa adúltera de Jehová, que se le llama en el pueblo de Israel una Sodoma, ¿cierto? Que estaba leyendo Ezequiel el domingo en la predicación. Sin embargo, este pueblo también se va a volver a su Dios al final del tiempo. Romanos 11 es un capítulo que nos habla del pueblo de Israel y su plan eterno. Romanos 11, 17. Pues si algunas de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Está hablando de los gentiles. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El pueblo de Israel es la raíz, la rama es la iglesia o los gentiles insertados, ¿cierto?, en este árbol. Vamos un poquito más abajo, verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso Dios es para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, o sea, el pueblo de Israel, serán injertados en su propio olivo? O sea, ¿cuánto más Israel, si se vuelve al Señor, Dios no los va a restaurar en el fondo? Pues no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Qué importante esto, hermanos, que si el Señor ha dispuesto este tiempo para que toda nación sea salva, es porque la iglesia siempre estuvo en el plan de Dios. La iglesia no es el plan B de Dios. Dios no tiene un plan B. Dios siempre tuvo un plan A, que incluía a un solo pueblo salvado por Jesucristo. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea, por causa de la promesa de Dios a Israel, son un pueblo amado. Entonces es importante, hermanos, que todo ese periodo de la gran tribulación va a ser un periodo de angustia, va a ser un periodo de prueba, especialmente para el pueblo de Israel y para el mundo entero, un mundo que ha rechazado a Dios.